Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La ansiedad es una condición emocional que ha alcanzado tasas alarmantes en nuestra sociedad. Se calcula que un 20% de la sociedad adulta, o sea, personas incluidas entre los 18 y los 54 años de edad, tendrán ansiedad en algún momento de su vida. Y para hablar de este tema, la ansiedad, el enemigo silencioso, tenemos con nosotros a Sugel y a Salvador. Bienvenidos. Muchas gracias, aquí ansioso de encontrarme una vez otra vez con ustedes. Adelante. ¿Ustedes sabían que en relación a la ansiedad, las mujeres sufren más ansiedad que los hombres según los estudios realizados? El doble de las mujeres más que los hombres. Bueno, había oído lo de que las mujeres suelen sufrir más de ansiedad, pero no sabía que era el doble. Pero cuidado si es que lo expresan más que los hombres. Eso puede ser, sí. Y también que las personas que sufren de depresión, de un 50 a un 90%, hay un gran componente de ansiedad en esa depresión. La Escritura hace mucha relación entre el afán y la ansiedad y ese estado de ánimo de depresión. Y ustedes sabían también que la obesidad está relacionada muchas veces a la ansiedad que las personas comen en ese estado. Sí, las personas ansiosas suelen querer calmar la ansiedad comiendo. Y también bebiendo alcohol. El tabaquismo, la obesidad, el mucho comer y la ingesta de alcohol, ¿verdad? Obviamente ocurre así por un lado dejarse amarrar, ¿no?, por esa condición emocional y por el otro lado buscar la solución en la fuente equivocada. Es así. Hazme un análisis ahora de Sugel. Yo te voy a decir una serie de síntomas para que tú me digas. Tú me hagas un perfil de Sugel, por favor. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo aquí en el programa hoy? Bueno, es que eso da ansiedad por donde quiera que uno lo vea. Miren algunos síntomas de la ansiedad. Tú me pones ansioso, pero yo normalmente soy una persona calmada. Ya tú estás ansioso en el tranquila, sí, claro, es un problema. Palpitaciones. Sacudidas del corazón, cuando el corazón le da un vuelco a uno, cuando se eleva el ritmo cardíaco, cuando hay una sudoración intensa, temblores involuntarios, sensación de ahogo o de falta de oxígeno, una súbita aparición de molestias gastrointestinales, mareo, sensación de desmayo, problemas para concentrarse, problemas para dormir, el temor de morir, el temor de volverse loco, escalofríos y sofocaciones intensas. ¿Cuántos síntomas tiene la ansiedad? Y de hecho, una de las palabras que está de moda desde hace ya varias décadas es la palabra estrés, aunque es una palabra norteamericana que ha pasado al idioma español, pero constantemente uno escucha a personas diciendo que están estresados, o vamos al médico y ellos atribuyen muchos de los problemas físicos que nosotros sentimos, que estamos experimentando síntomas, lo atribuyen precisamente al estrés. O sea que es algo ya común que la gente hable de eso. Yo creo que la vida moderna definitivamente contribuye a disparar la ansiedad, a disparar el estrés. Sin embargo, como tú mismo decías, la Biblia habla de la ansiedad, habla de la angustia, habla de cómo manejar eso y de hecho queremos en este programa ayudar a las personas que nos ven a poder identificar su propia ansiedad y saber cómo deben manejar esa ansiedad para que no lleguen a niveles que puedan ser preocupantes. Porque todos nosotros tenemos preocupaciones por cosas que pueden venir en el mañana. O sea, si yo tengo una entrevista de trabajo, si tengo el temor de que puedo perder el empleo, yo voy a tener que manejar cierto grado de ansiedad. Tengo un hijo enfermo, no sé si voy a poder conseguir las medicinas para mañana.
Pero una cosa es la preocupación legítima que me lleva a hacer planes para poder resolver un problema. Otra cosa es ser dominado, ser controlado por el temor, por la angustia, por la ansiedad o por el estrés. De hecho, algo interesante que estudiase mucho, porque iba a hablar acerca de este tema de la ansiedad. La palabra norteamericana, la palabra americana worry en inglés, que se traduce como angustia, inquietud, viene de una palabra alemana que significa sofocar, estrangular. Tú mencionaste entre los síntomas esa sensación de ahogo. Bueno, es interesante que aún la etimología de la palabra nos dice que eso es parte de lo que una persona siente cuando se disparan los niveles de ansiedad más allá de lo que debe ser. Sí, yo quería, antes de que veamos la ansiedad de las escrituras que nos enseñan, darles dos definiciones de cómo se presenta la ansiedad, los trastornos de ansiedad, así como el mundo los cataloga. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por la presencia de un nerviosismo excesivo en función de un estímulo negativo o directamente ante la ausencia del mismo. Así lo describe el diccionario. El individuo se paraliza, se siente indefenso, no puede reaccionar ante ciertas situaciones. Y esos trastornos de ansiedad los catalogan en trastornos de ansiedad generalizada, que es cuando esa sensación se extiende por un periodo superior a los 6 meses. Y también se denomina trastorno de pánico, que cuando estas crisis de angustia, como ellos los llaman, son muy intensas, la persona piensa que se va a morir, que es lo que se llama entonces ataques de pánico. A mí lo que me gustaría es que empezáramos viendo cómo define, ya tú nos diste una definición de la ansiedad en las Escrituras. ¿Cómo definen las Escrituras lo que es una preocupación? Antes de entrar a esa definición, escuchando a ambos hablar del tema, creo que hay un elemento o un factor que incide mucho en que este sea un problema tan dominante en la sociedad. Y yo creo que es cómo manejamos las emociones. O sea, el hecho de que las emociones hoy en día son reyes y las personas piensan que no hay nada que puedan hacer al respecto. En otras palabras, yo me inclino hacia lo que me inclino porque mis emociones me llevan a eso y yo contra eso no puedo. Sin embargo, la manera en que la Biblia enfoca la vida emocional no es así. Y es lo que precisamente vamos a ver. La Biblia no solamente nos describe el problema de lo que es esa ansiedad y ese afán en el que podemos sumergirnos, sino que la Biblia también nos da pautas porque se puede hacer algo al respecto. Y esa yo creo que es la gran esperanza de estudiar el tema apropiadamente y lo que buscamos con un programa como este. Cuando la Biblia dice por nada estéis afanosos o no os afanéis por el día de mañana, ¿qué nos está diciendo en relación a la ansiedad? Bueno, la palabra afán, ansiedad, son palabras sinónimas y el Señor Jesucristo en el texto que tú acabas de citar dice, no os afanéis por vuestra vida. Y es increíble las cosas que el Señor menciona que no deberían ser causa de afán y de ansiedad. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer, qué habréis de beber o qué habréis de vestir. Está hablando de cosas que son necesarias. Y volviendo otra vez al tema de la definición de ansiedad, usualmente las personas ansiosas se dejan controlar en sus pensamientos. Más adelante vamos a hablar un poco de la conexión que hay entre mi forma de pensar y mi reacción emocional a mi forma de pensar, porque como tú decías, alguien puede decir, es que yo no controlo eso, o sea, si yo estoy durmiendo de noche, a las 3 de la mañana suena un golpe fuerte en la sala de mi casa, no es que yo me despierto y digo, puede ser, es posible, tal vez un ladrón entró a la casa y tal vez mi vida está en peligro. Es que en cuestión de microsegundos, inmediatamente el ruido que yo acabo de escuchar dispara una emoción. Sí, porque hay un mecanismo natural de que uno debe estar alerta ante ciertas situaciones. Lo que pasa es que eso no puede controlarlo. Pero ahora viene el problema. Una persona dice, wow, están haciendo recortes en el trabajo. Y si
me botan del trabajo. Y si luego que me botan del trabajo, uno de mis hijos se enferma. Y si, o sea, ya la persona No está puedo pagar la hipoteca de la casa. No puedo pagar la casa. Y si pierdo la casa. Me van a tirar a la calle. O sea, la persona está haciendo un mundo en su cabeza que lo está llevando a tener reacciones emocionales que son propias, que son apropiadas para ese tipo de temor. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una preocupación excesiva, estamos hablando de una preocupación incontrolable, estamos hablando de una preocupación que divide nuestra mente. Que nos paraliza. Que nos paraliza. Una persona ansiosa no toma buenas decisiones. De hecho, muchas veces no hace nada. La ansiedad es tan fuerte que lo paraliza, como tú dices. Es interesante que en el texto original que se escribió el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, la palabra que usa el Señor Jesucristo cuando dice no os afanéis, es una palabra que significa estar dividido. Es una persona que está dividida. Y por lo tanto, es como que tú me estás alando hacia un lado y otra persona me está alando hacia otro lado y yo no sé qué hacer. A mí me gustó cómo lo expresó una persona. Nosotros tomamos prestadas cosas. Las personas toman prestado dinero, toman prestado objetos. Afanarse es tomar prestado problemas. Sí. Y problemas del futuro, normalmente. O sea, nosotros, dice el Señor, por tanto, no os preocupéis, esto es Mateo 6:34, por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. En otras palabras, cuando nos afanamos, estamos buscando en días venideros algún problema para traerlo para el día de hoy. Sí. Como si nosotros lo pudiésemos resolver. Exactamente. Entonces, qué bueno que ustedes han planteado eso, porque eso entonces es una causa que debemos identificar en nuestras vidas. Si nos lleva a estar ansiosos, si somos de las personas que vivimos diciendo, ¿y si sucede esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si viene un terremoto? Pero eso no ha llegado. Entonces, yo no puedo estarme preocupando por aquellas cosas que no han llegado. ¿Qué otra causa de ansiedad se presentan en nuestras vidas? Mira, la ansiedad está íntimamente ligada con el temor. Lo que me produce ansiedad es aquello por lo que yo temo. Y muchas veces el temor excesivo lo que está indicando es perdón, que la persona está muy centrada en sí misma. Hay un texto de la Biblia que, aunque no está hablando directamente de este tema, y debo aclararlo en su contexto, es un principio general que se puede aplicar. En Primera de Juan, la primera carta de Juan, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y vuelvo y repito, el texto está hablando de otra cosa, no de la ansiedad, pero ¿qué quiere decir eso? El perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a suponer por un momento, y creo que este ejemplo puede ser de ayuda a personas que nos están mirando ahora mismo aquí, que una dama, una hermana de la iglesia viene a una de nuestras oficinas y viene con uno de sus niños pequeños y lo deja cuidando a la secretaria que está fuera de la oficina en lo que se entrevista con nosotros. Pero nuestras oficinas tienen las puertas de cristal, todas nuestras oficinas. Y viene una cucaracha y se pega del otro lado de la puerta. Y la persona me dice, mire, yo quiero que usted sepa que a mí, yo le tengo pánico a las cucarachas. Y yo no voy a salir de esta oficina hasta que usted salga primero y mate esa cucaracha. Pero inmediatamente después se oye un golpe seco del otro lado y su niño de 1 año comienza a llorar, a llorar. ¿Qué va a hacer esa madre? Ella va a salir inmediatamente y se va a olvidar de la cucaracha. Mira, ni que hayan 5 cucarachas voladoras pegadas del otro lado de la puerta, ella va a salir porque su amor por su hijo, digo, una mujer normal. Sí, es mayor. El amor por su hijo es mayor que el temor. Entonces, no, todos nosotros tenemos temores. Hay cosas a las que todos le tenemos temor. Pero cuando el amor está presente, nosotros podemos vencer esos temores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está controlada por el temor? Que probablemente, no estoy dando aquí una regla, ¿verdad?, que encaje en todos los casos, pero probablemente
es que está teniendo un excesivo amor por sí mismo. Y no está confiando en Dios. Ahí iba. O sea, yo creo que hay un problema de fe, porque Cristo mismo relaciona mucho el problema del temor con el asunto de la fe. El confiar en Dios echa fuera el temor. Hay algo que yo he estado tratando de hacerme más consciente personalmente de practicar. Nosotros tendemos a quejarnos, a criticar, a ver los problemas y quedarnos concentrados en los problemas. Y es algo que he hablado de mi familia, con algunos amigos. Yo quiero aprender a convertir más mis quejas en oración. Si yo tengo alguna queja, si yo tengo algún temor, y tratar de convertirlo inmediatamente en oración. Proverbios en el capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cómo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? Es que no importa la circunstancia en la que yo me encuentre, yo voy a poner a Dios delante y yo voy a ver lo que Él está allí. Él no se ha olvidado de mí. Lo voy a reconocer. Y es interesante que dicen, no seas sabio en tu propia opinión. Lo liga inmediatamente. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora oigan esto. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sí. Ahora, ¿cómo una joven que está soltera, tiene 30 años de edad, se quiere casar, no ve nada en el panorama, se siente ansiosa, lidia con la ansiedad en función de lo que tú dijiste? Déjame ir, perdón, al texto que tú citaste hace un rato, no el de Proverbios, al de Mateo 6. El Señor Jesucristo pone un ejemplo allí, y déjame luego lo voy a conectar con la soltera. El Señor dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no tendrá mucho más cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Ustedes valen más que un ave, dice el Señor. Hombres de poca fe, no tendrás cuidado, no tendrá Dios más cuidado de vosotros. Y Cristo, recuerden otra vez, está hablando aquí de las cosas que son necesarias para la vida, la comida, la bebida, el vestido. El Señor está diciendo, si yo recuerdo que Dios es mi Padre, si soy creyente, obviamente, Dios es mi Padre, Él es bueno, Él cuida de mí, yo voy a confiar en Él mientras en mi responsabilidad hago lo que tengo que hacer para suplir para mis necesidades. Porque de hecho, el mismo ejemplo del pajarito, el Dios que creó las aves, llenó el mundo de gusanos para que las aves tengan que comer. Y las aves no tienen un banco de gusanos, ni se preocupan si los intereses de los gusanos subieron o no bajaron. No almacenan 20,000 gusanos, y solo se tiene que comer 2. Exactamente. Pero tú nunca has visto a un pajarito debajo de un árbol con las patitas cruzadas esperando que le caigan los gusanos del cielo. O sea, Dios le da instinto al ave para que busque su comida y de igual manera... Tú conoces el refrán que dice que Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico, como dice. Exacto. Entonces, yo debo hacer en mi responsabilidad lo que debo hacer para suplir mis necesidades primarias, comida, bebida, vestido, y confiar en Dios. Muy bien, aplícamelo a la hermanita, entonces, a la joven soltera que quiere, ¿verdad?, casarse y no ve nada en el panorama. Ok, yo puedo pensar, bueno, el Señor está en control de todas las cosas, Él me ama y puede ser que Dios tenga para mí a la persona adecuada a la vuelta de la esquina, aunque yo no lo esté viendo en este momento. Y voy a poner un ejemplo ahora. Pero si no es así, yo confío en que Dios me dará la gracia para yo deleitarme en Él y estar completa en Él, porque una persona soltera no es una persona... un ciudadano de segunda categoría. O sea, una persona soltera, Cristo fue soltero y fue el hombre más completo y más cabal que hubo en el mundo. Entonces, una soltera puede decir, yo anhelo el matrimonio, yo voy a orar por el matrimonio, pero mientras lo hago, yo voy a confiar en que el Señor, mi Padre que está en los cielos, suplirá, aunque yo no vea nada en el panorama. Y el ejemplo que iba a poner es el ejemplo bíblico de Rebeca. Yo muchas veces hablando con jóvenes solteras, le pongo ese ejemplo. Soltera vive en la casa de Labán a 800 kilómetros. Rebeca, soltera. Rebeca, soltera, vive en la casa de su hermano Labán, eso está en la Biblia, en Génesis, a 800 kilómetros de donde vive Abraham, que tiene un hijo que se llama Isaac.
Y resulta que Isaac ya se tiene que casar. Y en la cultura de aquellos días, Abraham, el patriarca, envía a uno de sus siervos a buscarle una esposa a su hijo Isaac, pero quiere que sea de su parentela. Así que este siervo de Abraham recorre todos esos kilómetros, 800 y kilómetros, llega a casa de Labán y él le ora a Dios y le pide ciertas cosas específicas para encontrar a esa muchacha. Y resulta que el Señor responde su oración. Y Rebeca de repente sabe que hay un pretendiente que vive en otro lado. Ahora vamos a suponer, yo no sé qué día de la semana llegó el siervo de Abraham a la casa de Labán, pero vamos a suponer que fue un lunes. Bueno, el domingo Rebeca no veía nada en el panorama. El martes ella estaba de camino para conocer al que iba a ser su esposo. es así. En 24 horas su vida cambió. Entonces, yo no debo simplemente, yo debo confiar en Dios, pero al mismo tiempo recordar que en la providencia y la soberanía de Dios, Él maneja las circunstancias en cosas que yo no estoy viendo ahora mismo. Porque eso puede pasar con el que no tiene trabajo, eso puede pasar con el que no tiene salud. Dios maneja las circunstancias. Por eso yo vuelvo al tema de la fe. Es que nosotros tenemos que descansar, que nuestro Padre sabe lo que está haciendo. De lo contrario, vamos a terminar haciendo lo incorrecto o desesperándonos como Sara. Dios le dio hijos. Cristo nos manda a nosotros, el Señor nos manda en su palabra a echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Pero ya no tienes ni que decir nada. Ya viene con la interrupción y no. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, tú decías al final del segmento anterior que debemos descansar en Dios, delegarle a Él, ¿verdad? Confiar en sus promesas. Y alguien puede estar pensando entonces, bueno, yo no me voy a preocupar por nada, ni por mi trabajo, ni por planificar, ni por tener un seguro médico, porque Dios está en control de todo. Entonces, ¿estaría mal que yo hiciera planes? Obviamente no. Dios nos hace responsables de nuestras acciones, da ejemplos de cómo nosotros debemos calcular los costos antes de embarcarnos en algún tipo de empresa. Si no, ese ejemplo no tendría ningún sentido. El Señor mismo es un ejemplo de un Dios planificador. Nosotros lo que vemos desenvolverse en la historia es a un Dios que traza planes, traza pautas y toma medidas. Y nosotros aprendemos de Él a cómo nosotros planificar y hacer las cosas. Tenemos que ser responsables a la hora de hacer planes para hacer cosas. ¿Puedo yo llegar a lograr aquello simplemente por desearlo? ¿O hay pasos que yo responsablemente debo dar para poder lograrlo? Hay cosas que están fuera de mi alcance. Yo debo evaluarlo. O sea, una cosa es que yo me ponga el plan en sí mismo, que de aquí a los 35 años yo voy a retirarme y voy a ser multimillonario. Y si no lo alcanzo, fue un desastre en mi vida. Estos planes están fuera de todos los parámetros posibles para tu propia vida personal. Entonces, ¿para qué te afanas de cosas semejantes? O sea que por un lado, no somos planificadores, pero somos planificadores conscientes. Conscientes incluso del hecho de que el futuro no está en nuestras manos, de que hay cosas que se nos escapan, de que podemos hacer evaluaciones incorrectas de nuestras capacidades y del entorno en el que nos encontramos para lograr los fines que nos proponemos. O sea que en ese sentido, sí y no. La Biblia nos dice, planifícate, pero encomiéndate al Señor. Santiago capítulo 4. O sea que es correcto hacer planes para estudiar una carrera, ahorrar, un oficio, ahorrar, tener un seguro médico. Claro, correctamente. Es interesante que en Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. O sea, el perezoso no ha perdido su capacidad de desear estar en una mejor condición, pero no consigue nada. ¿Por qué? Porque es un perezoso. Él no planifica, él no hace nada, pero dice el texto, pero el alma del diligente quedará satisfecha. Eso no quiere decir necesariamente que todos los planes del diligente se van a cumplir como él lo está pensando, pero va a quedar satisfecho porque él hizo lo que tenía que hacer, dejando en las manos de Dios
los resultados de la empresa. Es lo que dice el texto de Santiago 4 que citaba Salvador ahora, que Santiago dice, vamos ahora aquellos que decís, vamos a ir a tal ciudad en el día de mañana y ganaremos, y en un año ya yo voy a tener tanto. Y dice, cuando tú no sabes lo que será del día de mañana, un elemento que no se dé en mi plan puede echar a tierra todo lo que yo planifiqué. El texto no es una condenación a hacer negocios. Exacto. Planes, sí. Sino, es hacer negocios sin tomar en cuenta a Dios. Exactamente, cuando más bien deberíais decir, si Dios quiere, haremos esto y ganaremos y vamos a pasar ese tiempo allí. Si Dios quiere. Y no es que uno, porque hay gente que son cabalosas, sí, tienen cábala, que piensan que si yo no digo al final de cada oración de un plan, si Dios quiere, no se va a dar. Esto no es un abracadabra, no es una fórmula mágica, es una actitud del corazón. ¿Y qué tú crees de la frase, si te lo propones, lo logras? Otra vez, mira, gracias por haber traído eso, porque lamentablemente aún en el pueblo evangélico, en el día de hoy, muchos confunden el pensamiento positivo con la fe. En el pensamiento positivo yo tengo la capacidad de materializar en mi mente lo que yo quiero, o sea, decláralo, decrétalo, visualízalo. Que como lo decreté, lo visualicé, ya es mío. Exactamente, como si la palabra del hombre tuviera el poder que tiene la palabra de Dios. Dios dice, sea la luz, y es la luz. Yo digo, sea la luz, y depende de que yo le dé el interruptor y de que haya energía eléctrica en mi zona para que vean la luz. O sea, en otras palabras, yo no tengo ese poder, y es una arrogancia de parte del hombre creer que porque yo visualizo algo, que el pensamiento positivo va a llevarme a tener lo que yo quiero, porque no necesariamente. La voluntad de Dios muchas veces no coincide con la mía. Ahora, la de Dios siempre es mejor que la mía. Y esa es la confianza que yo tengo. Lo que decía Salvador, que yo debo descansar en las promesas de Dios, en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios, porque Él está guiando mi vida. Y esto es un asunto muy práctico. O sea, imagínate yo tengo el deseo de ser médico o ser un guitarrista famoso, pero puede ser que yo tenga la capacidad de ser un médico, pero no quiera estudiar. O puede ser que yo no tenga la capacidad realmente de desarrollar lo que un médico necesita, la destreza que un médico. Si Dios no me dio alas para volar, no debo anhelar volar. Darme cuenta de eso es una bendición, pero fíjate, yo puedo sufrir una ansiedad por querer ser algo a lo que yo no estoy llamado a hacer. Yo quizás no deba ni siquiera dedicarme a practicar guitarra porque no tengo ni oído musical ni capacidad para nada. Lo que pasa es que muchos confunden eso con la falta de fe. Exactamente. Entonces no hay una evaluación humilde, correcta de uno mismo. Y aún eso nos puede llevar a ansiedades. Sí, no conseguiste lo que querías porque no tenías fe. No confiaste en el Señor lo suficiente. En Romanos capítulo 12 hay un texto muy claro. Dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe o de la gracia que Dios repartió a cada uno. Lo que tú decías hace un momento, si Dios me llamó a ser predicador, Él me va a dar la gracia para ser predicador. Si Dios no me llamó, yo puedo visualizarlo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir a un seminario, que no es la voluntad de Dios que yo sea predicador, Dios quiere que yo me dedique a hacer otra cosa. Y yo digo, entonces, para estas alturas, la mujer que tú mencionabas, ya yo me hacía una mujer casada, con varios hijos, pero resulta que no, Dios tiene otra voluntad para ti. Y es ahí donde nosotros podemos pensar, hacer planes, pero Dios dispone, Dios es el que tiene la última palabra. Y yo le diría a las personas que nos están mirando, sobre todo si son creyentes, aún si no son creyentes, cuidado con los libros de autoayuda, porque esos libros te llevan a una serie de problemas aún hasta emocionales. Yo me acuerdo acabado de convertir, que leí un libro, yo no tenía la luz que tengo ahora, que decía que era incorrecto que una persona dijera, Señor, si es tu voluntad, en una oración. Dice, porque eso es falta de fe. Tú tienes que visualizar el poder de la oración eficaz. Yo me acuerdo cuando yo no era creyente, que leí, y lo leí más de una vez, el libro de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota. Entonces ahí tú tienes, últimamente tú tienes a los niños desde pequeños se le dice
no sé cómo se llama esa película, pero es una película de dibujos animados, que hay como un caracol que son súper lentos, pero es turbo. Entonces resulta que el caracol gana la carrera y es como diciendo, tú puedes ir más allá de tu naturaleza y hacer cosas. Entonces dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto más que se cita mal. De hecho, hay un famoso basquetbolista que tiene ese versículo en sus tenis, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora la pregunta es, ¿está diciendo Pablo ahí que yo debo aplicar ese texto si yo juego basquetbol? Yo puedo tirar un tiro de 3 y encestar y todo eso, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, cuando yo veo ese texto en su contexto, Pablo está hablando allí de tener pobreza, de tener abundancia. Yo sé vivir tanto en una condición como en la otra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en escasez, yo puedo vivir una vida quieta, reposada, confiar en Dios, porque Cristo me fortalece internamente para yo poder sobrellevar esta carga. Esa es la idea. Sí, lo que pasa, Subel, que la corriente en el mundo nos vende el concepto de que debemos desarrollar todo el gran potencial que hay dentro de nosotros y ser todo lo que nosotros debemos ser. Y se nos olvida lo que tú decías, que nosotros tenemos limitaciones y que tenemos dones y talentos dados por Dios. Y es muy bueno uno tratar de dar lo mejor de sí, pero debo entender que yo tengo límites. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, cuando ven que no pueden desarrollarse, como se lo vende el mundo, la publicidad, toda esa promoción, ¿qué es lo que hacen? Se ponen ansiosos, se sienten mal, se frustran, se deprimen por esa situación. Ahora, ustedes nos han explicado muy bien lo que es la ansiedad. Hemos visto algunas causas de ansiedad. Nos han explicado algunos de los patrones del mundo, como esos métodos de autoayuda y de pensamiento positivo. Yo quiero que en el tiempo que nos resta de programa, ustedes nos expliquen cómo debemos vencer la ansiedad. Y me gustaría que empezáramos hablando de ese texto que tiene la Escritura, Filipenses 4:6, que nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Hay algo, cuando una persona va donde un médico con ansiedad o donde algún terapeuta, le dan ansiolíticos. Y esos ansiolíticos están, si podemos decirlo así, tapando el cuadro que existe, porque te están quitando la ansiedad, pero no están yendo a la raíz que está causando esa ansiedad, como tú decías, Salvador, incredulidad, falta de confianza en Dios. Y a mí me gustaría que nuestros televidentes y nuestros oyentes aprendan a cómo, tratando con las Escrituras y apropiándose de esas promesas, creyendo esas promesas, como tú bien decías, Salvador, puedan combatir la ansiedad. ¿Qué ustedes nos dirían? A mí me gustaría señalar primero un punto que tiene relación con el nombre que le pusimos al programa. Fíjate, la ansiedad, el enemigo silencioso. Uno de los problemas con la ansiedad es que las personas no necesariamente detectan la ansiedad en el corazón, sino hasta que llega a niveles de descontrol. Que ya no están durmiendo, situaciones así. Sin embargo, o sea, el problema ya está ahí, lo único que ha hecho es exacerbarse o complicarse. El punto es cómo nos evaluamos o nos vemos a nosotros mismos, porque normalmente la ansiedad viene por algo que no hemos logrado, es algo que escapa a nuestro control. Es una dificultad que yo visualizo, aunque nunca se cumpla. Pero me veo a mí mismo posiblemente como alguien, oye, pero yo no merezco que la vida me trate de esta manera. ¿Cómo es posible que mi matrimonio haya salido así? O que uno de mis hijos haya hecho tal o cual cosa. O cómo puede ocurrir que ya mi cuerpo se está debilitando, esta enfermedad que yo tengo. Sea cual sea el problema, yo empiezo a verme no necesariamente como Dios me ve. En otras palabras, yo puedo verme como alguien que merece estar libre de problemas. Y la Biblia, la palabra de Dios nunca nos promete tal cosa. De hecho, muchas veces son los problemas los que nos mantienen a raya para mantener nuestros ojos en el Señor.
Y nosotros pensando que merecemos la vida sin problemas, la vida con todas mis necesidades suplidas, la de un matrimonio estable, empiezo entonces a tener desbalances emocionales cuando las cosas no son así. Pero ya el enemigo está aquí dentro. Ya el enemigo está empezando a trabajar en mí. Yo no me estoy viendo a mí mismo con los ojos que Dios me ve. Entonces yo creo que debemos comenzar con un análisis honesto, con un examen personal correcto, balanceado, de quién soy yo, qué yo merezco, y ver el privilegio que es tener un Padre en los cielos que cuida de nosotros. Y elevando entonces nuestra mirada a Él, saber que Él nos da lo que más nos conviene, que Él nos trata con amor, porque yo solamente tengo ojos para ver lo que no tengo, solo tengo ojos para ver mi problema, y estoy dejando de ver las múltiples bendiciones que Dios me ha dado. Para mí es glorioso ver cuando las personas de repente se dan cuenta de cuán bueno Dios ha sido para con ellos, aún teniendo problemas que están allí, y empezar a verlos alabar a Dios. ¿Y de dónde sale eso? Porque la situación no necesariamente ha cambiado, las circunstancias son las mismas, pero ya ven a Dios y lo glorifican, y eso cambia la actitud. Ese enemigo silente hay que empezar a aplastarlo y a vencerlo en sus inicios, sobre todo, teniendo esas perspectivas correctas que textos como Mateo 6, que Sujel mencionaba, o este texto de Filipenses que tú dices. Okay. Tú has dicho algo, mencionaste varias veces la palabra ver, visualizar algo, y yo la quiero conectar con la palabra perspectiva. Nosotros no somos materia solamente, reacciones químicas. Hoy día, tú hablabas de los ansiolíticos, hoy día muchos de los médicos que tratan este tipo de cosas lamentablemente tienen una postura filosófica llamada materialismo, donde ven al ser humano simplemente como una máquina compleja. Entonces, las emociones, las reacciones emocionales son reacciones químicas que se producen porque sí. Entonces, imagínate, si yo veo mis emociones de esa manera, yo no tengo manera de controlarlo porque eso está fuera de mi control. Si yo veo las emociones, las reacciones emocionales como el resultado de mis percepciones o evaluaciones de las cosas, entonces cambio completamente mi visión, mi perspectiva de las emociones. Yo no puedo cambiar cómo me siento, porque yo no puedo de repente decir, ahora voy a sentir gozo, voy a cambiar el canal. El modo gozo. Exacto, eso no es así. Pero yo sí puedo llenar mi mente de las verdades bíblicas que me permiten ver la realidad desde una forma apropiada para que mis emociones reaccionen de una manera apropiada. Si yo pudiera ver a Dios en medio de una situación, y obviamente estoy hablando de verlo con los ojos de la fe, pero si yo pudiera ver a Dios, al Dios de la Biblia, no el que yo me invento, al Dios de la Biblia, todopoderoso, sabio, amante, bueno, tan bueno que envió a su Hijo a morir por mí en una cruz para rescatarme de mis pecados. Si yo veo a ese Dios en medio de la situación, mis emociones, mis reacciones emocionales van a ser diferentes al individuo que mira a su alrededor y se ve solo, lidiando con la vida, sin nadie que lo ayude, sin nadie que lo proteja. Las reacciones emocionales van a ser diferentes. Yo me acuerdo cuando yo era niño, al pueblo donde yo nací fue un circo, el Circo Dorado. Yo tenía 5 años de edad, pero todavía me acuerdo. Yo estaba con mi mamá, agarrado de la mano de mi mamá, y vi una multitud. Y de repente me solté de la mano de mi mamá, y cuando yo miré a mi alrededor, yo no la veía por ninguna parte. Yo sentí que los tornillos que me agarraban las rodillas me lo sacaron. Yo me sentí desfallecer hasta que yo vi a mi mamá. Mi reacción emocional como un niño, solo en medio de aquella multitud, me sentí perdido hasta que vi la figura de mi mamá. Pero es lo mismo con el creyente. O sea, cuando Cristo nos dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Está diciendo, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes están perdiendo de vista a Dios. Y al perder de vista a Dios, no pueden descansar en Él. Es así. A mí no me deja de sorprender cuando los discípulos están en esa tormenta, el Señor durmiendo. Y ustedes me despiertan, ustedes son hombres de poca fe. No, pero ¿qué más podemos hacer si estamos en medio de esta tormenta? Pero ahora, es que no vemos quién está con nosotros. Tenemos que ir a una pausa.
Entonces, quédate ahí. Por otro lado, entonces seguimos. No te muevas, no te muevas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, tú decías, y por otro lado... Bueno, sí, déjame volver a la acción física. Por otro lado, volviendo al texto de Mateo 6, y para aquellos que pueden abrir sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, el Señor Jesucristo no solamente nos dice, ustedes deben confiar en Dios, sino que da un paso más adelante y dice, y también pongan en orden sus prioridades. Dice, Sí. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. ¿Por qué Cristo, nuestro Señor, introduce el tema de las prioridades, hablando de la ansiedad? Porque tú no sientes temor de perder algo que para ti no tiene valor. En otras palabras, mi temor no solamente revela mi amor por mí mismo, sino qué es lo que yo amo. Sí. ¿Cuáles son los objetos que yo digo, si yo no tengo eso, yo no voy a ser feliz? Si yo no tengo eso, mi vida va a ser un desastre. La muchacha soltera, si yo no me caso, mi vida no va a ser una vida desdichada, las personas me van a ver como una fracasada, como una solterona. O sea, todo eso está diciendo, yo le doy mucha importancia a cómo la gente me percibe. No solamente que yo me sienta satisfecha y feliz, es que yo quiero que la gente me vea como una persona que tuvo éxito en la vida. Y si yo no me caso, es como decir, wow, ningún hombre se fijó en ti. Tú eres tan fea o eres tan... te faltan virtudes o características, yo no sé qué, que ningún hombre se fijó en ti. Entonces esa persona está revelando una idolatría del corazón. Cristo dice, pongan en orden sus prioridades. El reino de Dios, la gloria de Dios está por encima de cualquier cosa. Vivan para eso. Amén. Y confíen en el Señor. Es de esa manera que yo puedo controlar mi percepción de la realidad, para que entonces mi vida emocional se ponga en el lugar correcto. Para eso tenemos que estar continuamente hablando a nuestros corazones con la palabra de Dios y dependiendo del Señor para enfrentar esas situaciones tan diferentes. Fíjate, por ejemplo, perdón, que vuelvo otra vez, Eduardo, quiero que la gente entienda cómo manejar sus propias emociones. Pensar en la ira no produce ira. Pensar en las injusticias de este mundo, sí. Entonces, si yo me enfoco, yo voy a estudiar la ira. Eso no me va a llevar a estar airado. Yo puedo estudiar la ansiedad y no terminar ansioso. Pero cuando yo pienso en mis carencias, cuando yo pienso en las cosas que me pueden faltar y sobre todo en aquellas cosas que yo sobrevaloro, eso va a llenar mi corazón de ansiedad. Entonces yo tengo que poner mi mente en perspectiva. Ese es el punto aquí. Y esa perspectiva debe ser bíblica. Así es. Y el punto de lo que nos dice Filipenses. Por nada estéis afanosos. Eso es lo que plantea el Señor. Por ninguna situación. Y entonces nos dice, en vez de estar afanados, ¿qué ustedes deben hacer? Oren. Y es interesante que tú enfatices ese punto de por nada. Porque normalmente decimos, no es que en mi caso es diferente. Sí. No es diferente. Ese caso tuyo está incluido en ese nada. O sea, ninguno de nosotros, nadie tiene razones para darle la excusa a Dios de por qué estás ansioso. Y ustedes saben algo interesante que dice el texto. Por nada se afanen, oren. Y lo primero, cuando habla de oración, es la oración de devoción y adoración a Dios. En vez de tú estar preocupado, entra en oración a la presencia de Dios, contempla a ese Dios soberano, ese Dios creador de los cielos y la tierra, ese Dios grandioso. Y después que tú lo contemples, entonces tú le pides a Él de una manera específica. Ahora, después que uno contempla a Dios en su majestad y su grandeza y su belleza, el problema de nosotros queda bien Correcto, pequeño. correcto. Bien Ahora, pequeño. mira algo interesante. Ese texto termina diciendo, con acción de gracias. Es así. Pero Tú fíjate, hablabas de eso hace un rato, que como tú recordar, ven acá, pero todo lo que Dios ha hecho por mí, si yo soy un creyente, todo lo que Dios ha hecho por mí en el pasado, ¿Y qué está haciendo? exacto, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? porque hay que dar gracias a su gelo por fe o por vista. Y nosotros damos gracias por fe. O sea, con mi vista yo tengo un problema, está bien. Por fe yo veo que mi Dios es más grande que ese problema y que Él está guiando mis pasos para mi bien. Yo les hablaba de la actitud que debemos tener ante Dios.
Dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo yo me humillo delante de Dios? Ese es el punto. Yo voy a reconocer mi postura de pequeñez ante ese Dios grande y poderoso, incluyendo la pequeñez de mi problema. O sea, en otras palabras, yo me meto yo tengo el privilegio de entrar en la agenda de Dios, que era lo que Suhel estaba hablando con eso de las prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo tengo el privilegio de poder ser partícipe en la obra que Dios está llevando a cabo en el mundo, donde lo más importante no es si yo voy a poder vestir tal o cual ropa, o si mañana voy a tener tal o cual sueldo, o si la salud mía se va o no deteriorar. Es que yo tengo el privilegio de que sea mi vida aquí larga o corta, de servir al Dios de los cielos. Entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es poderosa, no es falta de poder por la que tú estás en esa situación. ¿Y hasta cuándo, Señor? Para que los exalte a su debido tiempo. Cuando tú vas a confiar en el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, de que a su tiempo Dios levantará, si Él así lo ve, la aflicción en la que tú te encuentras, echando toda vuestra ansiedad. O sea, Por eso, poniéndole en su presencia lo que tú decías, delegándola a Él. delegándole a Dios. Como tú como empresario, Eduardo, tú no haces todo lo que en tu empresa se lleva a cabo. Tú has delegado esto en aquella persona, aquello, y tú descansas en que esa persona va a cumplir con su responsabilidad. Cuando nosotros le ponemos algo a Cristo que lo lleve a cabo, Está en la mejor ¿es el mano. responsable o no? Sí, está en la mejor Sí, porque mano. yo iba a decir eso. Hay empleados que son más confiables que otros. Que tú dices, no, mira, no te preocupes. Yo se lo puse a Juan y él lo va a resolver. ¿Cuánto más Dios? Yo se lo puse a Dios. Lo que eso, pasa es que mano. nosotros queremos que Dios lo resuelva a mi manera, como yo espero que se resuelva. Y es a la manera de Él. El texto de Filipenses que citamos hace un momento dice, y la paz de Dios. Después que tú hagas eso, venid con oración, súplica, acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice, y todos tus problemas se van a resolver. Lo que dice es, tú vas a ser controlado, tú vas a ser gobernado por la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Es algo sobrenatural. Eso es algo que yo no puedo conseguir. Sobrenatural. Mira por qué es sobrenatural, porque es la paz de Dios. Dios no sufre de ansiedad. O sea, Dios no está allá arriba viendo lo que está pasando en el mundo y diciendo, ay, 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 ¿y ahora qué voy a hacer? Dios no sufre nada, Dios no sufre ansiedad. Esa es la paz de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes pueden ser partícipes, como seres humanos, de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento si hacen esto. Y luego dice, por lo demás, hermanos, en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, honesto. todo lo honesto, en esto pensar. O sea, de nuevo volvemos a la perspectiva. O sea que yo tengo que centrar mi pensamiento en todas esas características que Dios me dice en lo que yo debo es estar real, pensando, que es la realidad. en lo que es real. Un individuo puede pensar que mañana le van a subir el sueldo. Vamos a ponerlo al revés, al del ansioso. Y el tipo está feliz porque mañana le van a subir el sueldo. Y resulta que al otro día lo despiden del trabajo. Él tenía un gozo producido por una perspectiva que era irreal. Hay un pasaje en la Biblia que no es para risa, pero que ilustra esto perfectamente, y es el caso de Agag, un rey que se mandó a que le cortaran la cabeza, pero él no lo sabía, y cuando lo mandaron a llamar, dice que él vino alegremente, o sea, porque él dijo, no, ya pasó el peligro. Prisionero y él pensó que ya estaba libre. Él tenía una perspectiva irrealista de las cosas. Cuando Pablo dice, en todo lo verdadero, en esto pensar, está diciendo conforme a la realidad. Y la realidad es como Dios ve las cosas, no es como yo las veo. La realidad es ver la vida a través de los ojos de Dios, Amén. a través de los ojos de su palabra. Ahora, algo muy importante que yo no quiero que se deje de decir en este programa antes de terminar, porque lo hemos dicho varias veces, si tú eres creyente. Hay un texto en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, donde dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no he venido a Cristo en arrepentimiento y fe,
y Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo he venido a Él para el perdón de mis pecados, para obtener en Él por la fe el don de la vida eterna. Las promesas de la Biblia, de las que hemos estado hablando aquí, no son O mías. sea, yo no puedo disfrutar de esa paz de Dios entonces. No. No, de hecho, es No. que el corazón es descrito, el corazón del incrédulo es descrito como un mar agitado y en turbación. Esa es su realidad. No hay otra cosa que la paz de Dios que pueda tornar eso y cambiarlo. Entonces, a mí me puede pasar como a Agag, que yo crea que las cosas me van a salir bien, ya sea porque yo creo, no, Dios es bueno y Él es como Santa Claus, o sea, él a todo el mundo le va a tratar bien, y resulta que yo no he venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo estoy confiando en una promesa que no me corresponde. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero Jehová es tu pastor. Tú realmente has venido al Señor en arrepentimiento, confesando que tú eres un pecador, que mereces la condenación del infierno, y confiando únicamente en Cristo, no en tu decencia, no en tu bondad, no en tus buenas obras, no en tu religión, confiando únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Porque si tú no has hecho eso, Jehová no es tu pastor. Pero, Sujel, mucha gente puede decir mi decencia, mis buenas obras, mi testimonio, es lo que me va a salvar. Eso contradice todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice claramente: por gracia sois salvos. Gracia es un regalo que Dios le da no solamente al que no lo merece, sino al que merece lo contrario. O sea, merece condenación y Dios le da salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay manera en que alguien se pueda gloriar en la salvación. La salvación depende de Jesús. La vida que Él vivió, la muerte que Él sufrió en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, de eso depende la salvación del ser humano, cuando yo confío en eso. Amén. Y de eso depende la verdadera paz del hombre. Ustedes nos han dicho que la ansiedad, la preocupación viene por ser incrédulos, por no confiar en Dios, por no confiar en sus promesas, por no descansar en Él, y que nosotros debemos, en vez de estar preocupados, ver a Dios, orar a Dios, llevar aquellas cosas que nos preocupan, aquellas inquietudes delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hemos visto que debemos pensar en todas las cosas que son verdaderas, amables, conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero el texto de Filipenses, en el versículo 9, nos dice algo interesante. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el objetivo de yo pensar conforme a la Biblia es que yo actúe también conforme a lo que yo estoy pensando. Y muchas veces tenemos ansiedad porque estamos actuando de una manera incorrecta y vamos a recibir las consecuencias de actuar incorrectamente. Vamos a suponer que una señora se levanta por la mañana y ella está ansiosa por alguna razón, económica, salud, lo que sea. Esa ansiedad, como tú dices, la paraliza. Pero resulta que ella tiene muchas cosas que hacer en la casa que están siendo descuidadas porque ella no está haciendo nada. Ella está ansiosa y ocupándose de su ansiedad. Pero las gavetas de la ropa interior que hay que arreglar, la cocina que hay que cocinar, la casa que hay que limpiar, está ahí señalándola con el dedo. Su reacción incorrecta al problema de la vida va a ocasionar más problemas que van a añadirle más ansiedad. Ahí yo quería mencionar el texto del Señor en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras palabras, esa ansiedad no nos va a ayudar en nada, no va a contribuir en nada, al contrario, nos restará problemas. Por eso, ¿qué debemos hacer? Convirtamos cada preocupación, cada momento de ansiedad, cada afán en una oración al Dios de los cielos, que es nuestro Padre, una persona que nos ama y que dio a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. No nos dará con Cristo todas las cosas. Es por eso que Dios da órdenes en su palabra
que tiene que ver con nuestra vida emocional. Y eso puede ser raro, porque como yo decía ahorita, no cambiamos de canal. Pero en el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Pero que yo tengo muchos problemas. ¿Y cómo yo? Exactamente. Yo voy a ser un hipócrita si hago eso. Exactamente. Sin embargo, Dios me está dando una orden. Venid ante su presencia con regocijo. Yo no puedo cambiar de canal, pero yo sí puedo poner mi mente en aquellas verdades de las Escrituras que poco a poco van a producir el gozo que yo debería experimentar en Dios. O sea, el hecho de yo decir, yo debo tener gozo, no va a producir gozo. De hecho, te va a poner más ansioso. Sí. Cuando una persona dice, yo tengo que estar alegre, se pone muy triste. Pero cuando medita en aquellas verdades de las Escrituras que producen paz, gozo, tranquilidad, esperanza en Dios, entonces, poco a poco, eso no pasa de la noche a la mañana, el aparato emocional comienza a funcionar de una manera adecuada. Tú puedes vencer el afán, la preocupación y la ansiedad. Hemos visto en este día el método de Dios, el método que Él nos enseña en su palabra. Por nada estéis afanosos. En Cristo podemos vencerlo. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.